Bien, de esta forma vamos a iniciar la presentación de los principios de modelado, los cuales están relacionados con requerimientos y diseño. Mi nombre es Pedro Sandoval y voy a estar indicando los diferentes temas relacionados justamente al tópico que se ha seleccionado para poder iniciar la presentación. Por ahí es muy importante que podamos tener en cuenta de que vamos a iniciar con estos principios de modelado relacionados a los requerimientos. En este caso tendremos el principio número uno, el cual indica representarse. En este caso tiene que representarse y entenderse el dominio de información de un problema. De forma que hay tres tipos en el dominio de información, los cuales son los datos que fluyen hacia el sistema, pueden ser usuarios finales y sistemas externos. Por otro lado, tenemos los datos que fluyen fuera del sistema, como lo son interfaces de red y gráficas. También tenemos un tercero, los cuales pueden ser los almacenamientos de datos, los cuales conservan datos de forma permanente. Pueden tener diferente información que puedan servirnos en un futuro. Por ahí también tendremos el principio número 2, el cual indica que deben definirse las funciones que realizan o que puede realizar el software. Por ahí es muy importante que tengamos en cuenta de que las funciones que contiene un software significan un beneficio de forma directa para los usuarios finales y también significan un soporte para las características disponibles para dichos usuarios. También se puede decir que las funciones tienen un rol de transformación para los datos que fluyen hacia el sistema. Tiene cierta intervención dentro de los datos que se manejan o puede manipular el sistema. De la misma manera, las funciones pueden obtener un control sobre el proceso del software de manera interna y también en los elementos que sean externos al sistema. En términos simples, es un detalle de los elementos del procesamiento que se utilizan. Como principio número 3, debe representarse el comportamiento del software como consecuencia. En esta forma podemos entender que existen diversos factores por los cuales el comportamiento del software está determinado, como lo es la interacción que tenga o pueda tener con el ambiente externo, las entradas que generan los usuarios finales sobre el mismo, también el control de los datos que un sistema externo pueda tener sobre ellos o la manipulación de datos recabados en una red son motivos para que el comportamiento sea de manera específica. Dejando claro estos tres principios, de esta forma pasamos a la siguiente diapositiva en la cual podemos encontrar el principio 4 iniciando. De esta forma podemos entender que los modelos que representan la información, función y comportamiento pueden dividirse de manera que revelen los detalles en forma estratificada o puede entenderse también como forma jerárquica. Es muy importante entender que el primer paso para poder resolver un problema de ingeniería de software es el modelado de los requerimientos, el cual nos da la oportunidad de comprender de una mejor manera el problema que intentamos resolver y nos proporciona una solución con el respaldo, el cual sería el diseño. Es muy importante saber y comprender que existen problemas complejos que son difíciles de resolver de manera completa. Por ello mismo se necesita usar en este caso, la Strate divide y vencerás. Este es muy común para poder dividir en subprocesos o en subproblemas, los cuales serían más fáciles de resolver para poder identificar que podamos tener una solución más fácil y que cada pequeño problema sea más fácil también de comprender. Este es un concepto conocido como separación de identidades y es una estrategia clave en el modelado de requerimientos. Por otro lado, también tendremos el principio 5, el cual indica el trabajo del análisis debe avanzar de la información esencial hacia la implementación en detalle. De esta manera se puede indicar que el modelado de requerimientos inicia con descripción del problema desde la perspectiva del usuario final. De esta manera se puede comprender que desde la perspectiva del mismo tendremos una mejor vista para poder implementar una solución. Luego, por ejemplo, en un juego se puede requerir que el jugador indique al protagonista en qué dirección tiene que avanzar. Así como se describe es la esencia del problema mismo. De esta forma, la implementación detallada para poder resolver este problema, normalmente identificada como parte del modelo del diseño,
indica cómo se aplica este diseño, el cual puede ser una entrada de voz o que pueda escribirse un comando en un teclado para poder utilizarla como la resolución. Así que dejamos claros los 5 principios que indican el modelado y por supuesto están relacionados con el requerimiento. De esta forma avanzamos en la presentación y dejamos de un lado los requerimientos para poder avanzar en los principios de modelado que están relacionados con el diseño. De esta forma podemos entender en el principio 1, el cual indica el diseño debe poderse rastrear hasta el modelo de requerimientos. Aquí tenemos de alguna forma una relación con respecto a los principios que están indicados anteriormente y en los cuales hemos avanzado en este momento. El modelo de diseño se traduce como el modelo de requerimientos en una arquitectura. Se puede identificar como un conjunto de subsistemas que aplican las funciones principales y un conjunto de componentes que son la realización de la clase de requerimientos. Los elementos de diseño se deben poder rastrear en el modelo de requerimientos. Podemos entender que pueden tener una relación directa y por supuesto indicando también el principio número 2, siempre tomar en cuenta la arquitectura del sistema que se va a construir. De esta manera se puede considerar que la arquitectura del software es el esqueleto del sistema que se va a construir y afecta a muchos módulos del mismo. Por todas estas razones, el diseño es mejor que comience con las consideraciones de la arquitectura para que solo después de tenerlas claras puedan ya tomarse en cuenta los aspectos a nivel de componentes. Es muy importante poder tener la arquitectura del software de una manera establecida para poder indicar diferentes aspectos a nivel de componentes. Por ahí también tenemos el principio número 3, el cual nos indica el diseño de los datos es tan importante como de las funciones de procesamiento. Se puede entender que el diseño de los datos es un elemento esencial del diseño de la arquitectura, de forma de que la manera en que los objetos de datos son generados no puede dejarse al azar, puesto que un diseño de datos estructurado de manera correcta incluso optimiza el flujo del programa y hace más fácil el diseño e implementación de componentes de software. Es muy importante que podamos tener en este caso un buen diseño de los datos para que podamos tener mejor optimización del mismo. Por ahí también tenemos el principio número 4, el cual nos indica las interfaces, tanto internas como externas, deben diseñarse con cuidado. La forma en que los datos fluyen entre los componentes del sistema tiene relación directa con la eficiencia del procesamiento, propagaciones de errores y simplicidad del diseño, lo cual nos indica que una interfaz bien diseñada hace que la integración sea más fácil y ayuda a quien la somete a diferentes pruebas para poder verificar las funciones componentes. Así que eso es muy importante para que tengamos en cuenta una buena interfaz y que pueda diseñarse con el cuidado respectivo. En el principio número 5 nos indica que el diseño de la interfaz de usuario debe ajustarse a las necesidades del usuario final. Sin embargo, en todo caso debe resaltar la facilidad de uso del mismo. Es netamente importante que se pueda realizar un correcto diseño de interfaz porque puede que los elementos como lo son las funciones internas, las estructuras de datos y la arquitectura que tengan un desarrollo y optimización grandiosas, pero si la interfaz tiene un mal diseño, se tiene automáticamente una percepción negativa del software. Eso es muy importante para tomarlo en cuenta y que podamos tener un mejor diseño de la misma. Por ahí también en el principio número 6 indica el diseño en el nivel de componentes debe tener independencia funcional. Esto nos indica que cada componente debe tener un funcionamiento propio o un enfoque de función que sea en un solo propósito para poder aplicar independencia funcional. Es muy importante para que podamos evitar diferentes conflictos dentro del mismo diseño. Avanzando en la diapositiva tenemos el principio número 7, lo cual nos indica los componentes deben estar acoplados con holgura entre sí con el ambiente externo. Existen diversas formas de lograr el acoplamiento, los cuales pueden ser por interfaz de componente, mensajería, datos globales,
Pero también hay que tomar en cuenta que conforme crece el nivel de acoplamiento, también crece la probabilidad de propagación del error y disminuye la facilidad general de dar mantenimiento al software, de forma que el acoplamiento de componentes debe estar en su punto más mínimo para poder evitar diferentes conflictos dentro del mismo. Como principio número 8, las representaciones del diseño o modelos deben entenderse con facilidad. Es sumamente importante que el diseño sea fácil de entender, puesto que el propósito del diseño es poder comunicarse con los profesionales que desarrollan el código, con quienes prueban el software y con quienes le dan mantenimiento para que sea eficaz. De lo contrario, pueda que no tenga mucha efectividad. Como principio número 9, tenemos el diseño debe desarrollarse en forma iterativa. El diseñador debe buscar más sencillez en cada iteración. Se comprende como actividades creativas en el diseño, el comportamiento y por supuesto es de forma iterativa o por ciclos, de forma que las primeras iteraciones sirven para mejorar el diseño y corregir errores, pero las posteriores tienen que tener como objetivo o propósito buscar un diseño sencillo como sea posible. De esta forma culminamos lo que son los principios de modelado, los cuales están relacionados con el diseño y requerimientos, indicando diferentes ejemplos y por supuesto también un enfoque más práctico y sencillo del mismo. Gracias.